Buenos días a todos. Esperando que estén bien, pues vamos a empezar nuestra última clase del semestre y en mi caso del año también, ¿verdad? Porque ya rara vez doy clases en vacaciones. Bien, en la última clase habíamos quedado que ya habíamos terminado o culminado el contenido de compiladores 1, el cual llegamos hasta el LALR y la recuperación de errores a nivel sintáctico. Fue un viaje bastante largo. Si se dan cuenta, vamos por la sesión 29. Tuvimos 29 clases para estudiar dos fases del compilador, como lo es la fase de análisis léxico y análisis sintáctico. Entonces, para que nos demos una idea de qué tan grande son los compiladores, qué tan grande es el estudio de los compiladores como tal, por qué se le denomina una ciencia, ¿verdad? Porque es un estudio complicado, ustedes lo vivieron en carne propia, ¿verdad? Hace 29 clases, habían 46 conectados aproximadamente. 29 clases después, hay 2 conectados. Entonces, tenemos una relación bueno, en este caso ya 3 contra 46, que es aproximadamente el 6%. Es decir, el 6% de los que empezaron el curso de compiladores 1 llegaron al final. En verdad espero que ese 6% apruebe el curso, ¿verdad? Son mis más sinceras, son mis más sinceros deseos, ¿verdad? Que aprueben el curso. Pero bueno, si se da un caso contrario, pues espero que se vayan aprendiendo, ¿verdad? En un inicio del curso, lo que yo les dije era que lo que yo quería era que aprendieran, ¿verdad? Lejos de que ganen, que aprendan. Bien, entonces empezamos la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a ver un ejemplo de análisis semántico sencillo. Vamos a hablar un poquito ahí de qué es el análisis semántico. Ya habíamos visto en la clase pasada, del día martes, que el análisis semántico no era más que la aceptación de un sentido basado en reglas semánticas. Y recordamos que la estructura del análisis semántico es de esta manera. Tenemos una producción y a esa producción se le asocia una regla semántica. Es decir, tengo una producción asociada con una regla semántica. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Son sencillos, no son como los que se miran en el curso de compiladores 2, pero sí vamos a ir viendo y armando un ejemplo bonito. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo esta cadena. Tengo la cadena del lado izquierdo y me están solicitando, me solicitan que tenga que a su salida tenga la cadena del lado derecho. Entonces, ¿cuál vendría siendo la regla semántica? ¿Alguien me puede decir? Alguien que ya lo haya visto aquí. ¿Cuál es la regla semántica que hay que aplicar? ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? ¿Alguien ahí me puede decir? De izquierda y me necesitan que tenga lo de la derecha. ¿Qué es lo que me están pidiendo a la larga? Ahí, ¿qué creen ustedes?
Lo que están, bueno, por ahí va Osmar. Lo que están pidiendo, si se dan cuenta, es que se saquen los, las comas, que se eliminen las comas. Es decir, tengo una lista de números o de dígitos, mejor dicho, separado por coma y de como salida me están pidiendo que que quite las comas, ¿verdad? Entonces, esa es una regla semántica, ¿verdad? Es algo semántico, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es L produce L, dígito eh, o dígito, ¿sí? Eh, básicamente, aquí estamos. Vamos a... Ahí está. Esta es la gramática que me acepta a mí esta cadena de arriba. L, dígito o dígito es la gramática que me acepta 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, yo necesito esta salida. 1, 2, 3, 4, 5 sin comas. Mientras que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y necesito como salida 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues definitivamente esto a nivel sintáctico no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque a nivel sintáctico la salida es un árbol, en teoría. A nivel léxico la salida es una lista. Pero a nivel semántico, ¿cuál es la salida? Primero puede ser un árbol validado y segundo puede ser una otra cualquier salida. Entonces, tengo que asociarle reglas semánticas de esta forma. Código, es decir, tengo que asociarle código de programación a las producciones. Ese código va a contener la regla semántica. Por ejemplo, abro llaves y dentro de esas llaves coloco el código. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy imprimiendo dígito. Entonces, miremos y hagamos una prueba. Hagamos una prueba con estas mismas. Viene 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, viene 1. Yo sé y hemos visto en la clase que cuando viene 1, cuando viene el primer elemento de la cadena o del primer elemento de la lista en una gramática con su forma estándar, porque recordemos que esta es la forma estándar, A produce A, alfa o beta. Entonces, bajo esta forma estándar, puedo decir, bueno, el primer elemento es la producción de beta. ¿Quién va a ser la producción de beta? Es esta. Recordemos, A produce A, alfa o beta, ¿verdad? Bien, viene el primer elemento. ¿Y qué hace este? Print dígito. 1. ¿Quién es dígito? 1. Va. Luego viene coma. 1, coma. Es decir, vamos por acá. L, coma. Pero no ha terminado de reducir. Viene y desplaza el siguiente. Ya tengo 1,2. Voy a poner en otro color. 1,2. Esa es esta producción. ¿Sí? ¿Y qué hago acá? Print dígito. ¿Quién es este dígito? Este que acaba de venir. Y ese es 2. Entonces le coloco 2. Ya lo acepté. Viene otra coma. Y no sé quién es esta coma. ¿Verdad? No tengo que esperar, ¿verdad? Todo esto que está en amarillo es L, perdón, es L. Y esta coma que acaba de venir es esta. L, coma. Entonces desplazo el siguiente y vuelve a caer aquí.
L, dígito. Y ahora tengo que decir print dígito. ¿Quién es ese dígito? Es 3. Imprimo 3. Vuelve a venir una coma, ¿verdad? Viene una coma. Viene una coma. Y otra vez estoy en L, todo esto es L1, 2, 3. Esto es L, esta coma es la de acá. Y luego desplazo el 4. Desplazo el 4. Y ese desplazamiento de 4 vuelve a caer acá, L, dígito. Print dígito. ¿Quién es ese dígito? 4. 4. Y termina. Y sigue. Bueno, ya esto ya es L, vuelve a ser L. Viene la coma, desplazo la coma, ¿verdad? Es L, que tenemos acá, L, y viene el dígito final, que en este caso es 5. Y vuelve a caer acá L, dígito. Y eso es, imprimo 5. Entonces, básicamente, lo que realicé fue replicar lo que me estaban pidiendo a nivel semántico. L, dígito o dígito, ¿sí? Y esta pequeña regla semántica es la que me dio esta entrada que tengo acá. Es a base de reglas semánticas, ¿sí? Son reglas semánticas las que a mí me manipulan la salida, lo que yo necesito, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Necesito ahí que me digan, ¿sí se entendió? ¿Entendieron el concepto de regla semántica? ¿Sí lo logran ver? ¿Verdad? Ahorita ya estamos a nivel de análisis semántico, ¿verdad? Ya dejamos las tablas de análisis sintáctico, los autómatas, y ahora estamos en análisis semántico, ¿correcto? Eso es lo que se aplica en el proyecto. ¿Qué pasa si tenemos lo siguiente? ¿Sí? Muy intercalado está. Bueno, sí, así dejémoslo. ¿Verdad? Puede ser, puede estar en cualquier orden. Correcto. Al declarar varios IDs, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, no creo que nos dé tiempo, la verdad. Bueno, entonces acá tenemos una serie de caracteres que pueden ser dígitos o números, ¿verdad? ¿Y qué va a tener como salida? Ahí estamos, ahí está. Bien, como salida va a tener, ¿sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Alguien me puede decir ahí? Tengo como salida 1, A, 2, B, 3, C. Y como salida tengo 1, 2, 3. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Alguien puede decirme qué es lo que me están pidiendo a mí en este como ejemplo? Correcto, gracias, Elvin. Quitar las comas y las letras. Tengo que quitar comas y tengo que quitar letras. Entonces, basado en eso, ¿qué gramática me toca a mí? Bueno, vamos a ver. Veamos qué gramática me toca. Definitivamente, esta gramática no me funciona. ¿Por qué? Porque esta gramática es la que me es la que me es la que me acepta dígitos, pero yo necesito que me acepte dígitos y letras. Entonces voy a poner acá F. F, ¿sí? F produce dígito
o letra. ¿Sí? Entonces tengo L produce L, F o F y F produce dígito o letra, ¿verdad? Y ahí me puede venir letra, número y todo lo que queramos, ¿verdad? Eh, entonces, mi, mi producción, mi gramática. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, acá lo que tengo que hacer es venir y decir, eh, validar si estos elementos son letras o números. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. If si letra, bueno, voy a estar parseando un int, digamos, por ejemplo. ¿No? Estoy diciendo, si el parseo de la letra es diferente a nulo, eh, aunque aquí no puedo venir. Perdón. Ahí ya sé que viene una letra de por sí. Yo puedo venir y hacer acá. Más sencillo todavía. ¿Sí? Mucho más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque yo ya sé que viene un dígito aquí de una vez. Entonces hagamos la prueba. Viene uno. Uno se va a ir por esta producción. Perdón, por esta producción. Luego, aquí voy a imprimir dígito. Imprimo este. Viene y luego reduce por acá. Viene la coma. Cuando viene la coma, desplazo el siguiente elemento. ¿Quién es el siguiente elemento? Es letra. Me voy por acá. No hago nada. Viene la coma y me voy para acá. L, F. Y no hice nada. Viene la siguiente coma y viene 2. Cuando viene 2, me estoy yendo por esta parte. F produce dígito. ¿Y qué hago aquí? Imprimo el dígito. Imprimo este. ¿Verdad? Luego viene otra coma. Me voy por esta parte. Viene una letra, que es aquí. Se está apoyando de esta parte. En esta letra no viene nadie. Entonces no tengo que hacer nada. Entonces, simple y sencillamente, perdón, simple y sencillamente no, no hago nada. Y no hago nada. De ahí viene la siguiente letra. Esta ya la vimos. Viene coma, número. Cuando viene coma número, es decir, que me estoy yendo produciendo primero este. Y perdón, viene el último 3, el último dígito, que en este caso es 3. Sí. Luego viene coma letra. Nuevamente, coma letra se va por esta parte. Y no tengo nada.
Entonces, lo que se miraba tan complejo, simplemente se fue con una regla semántica, que me piden esto y termino realizando la únicamente, termino pidiendo únicamente la 1, 2, 3, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, distintas, son distintas aplicaciones que se le puede dar a las reglas semánticas. Vamos con otro ejemplo. Si alguien tiene dudas, por favor, ahí me puede comentar. ¿Verdad? Igual esto no es el objetivo del curso, venir y hablar de análisis semántico, pero nos queda una clase y, y veo necesario que veamos ese tema de análisis semántico, ¿verdad? Eh, Miremos, viene y ahora tengo que poner 1, coma 2, coma 3, ¿sí? Es decir, ahora necesito que las comas persistan. ¿Cómo lo hago? ¿Qué creen que tengo que hacer? ¿Cómo hago esa impresión de comas? ¿Hay alguien me puede decir? ¿Alguien puede verlo? ¿Alguien tiene alguna idea? Aunque sea pseudocódigo, me pueden decir, ¿verdad? Y no, no hay problema. Yo tengo aquí una propuesta. Cuando venga una letra, un número acá, en coma F, en la producción L, F, cuando F traiga un número, imprimo la coma. Es decir, hacer la impresión en esta producción y ya no hacerla en esta. ¿Sí? Sino que venir y decir, bueno, viene, viene aquí una, una letra, viene aquí un número, perdón, imprimo la coma con el número. Bien, ahora ¿cómo hago eso? Y hay algo que se llama atributos sintetizados. ¿Sí? Vamos a hablar de atributos sintetizados. ¿Qué es un atributo sintetizado? Un atributo sintetizado, o un atributo, mejor dicho, es es una característica o es un componente, o valga la redundancia, es un atributo de los no terminales. ¿Sí? Son como cuando uno viene y dice, instancia una clase y ese objeto pone objeto obj punto característica, algo así. O por ejemplo, cuando tenemos la instancia carro y el objeto, bueno, una instancia vehículo y el objeto es, perdón, la clase vehículo y la clase y el objeto carro, carro.color, carro.modelo, carro.marca. Estos son atributos. Lo mismo va a pasar acá. Lo mismo va a pasar acá. Ellos van a tener atributos. ¿Sí? Los terminales, los no terminales, perdón, no terminales van a tener atributos ahora. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, vengo acá. F.val es igual a dígito.
Es decir, el valor de f va a ser igual a dígito. ¿Sí? Todo bien ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con letra? ¿Le tengo que asignar un valor o no? ¿Alguien, qué creen ustedes? ¿Le asigno un valor a letras? Lo que me interesa a mí es evaluar los dígitos. ¿Qué hago con letra? ¿Alguien me puede decir qué hago con esta producción de letra? ¿Qué valor le coloco? ¿Qué tengo que hacer con letra? Hay que alguien me diga. Yo propongo lo siguiente. F.val igual a nulo. ¿Sí? Es decir, voy a tener un valor cuando, cuando venga un dígito. Pero cuando venga una letra, el valor va a ser nulo. ¿Sí? Entonces, eso me va a indicar a mí, eso me va a dar a mí la pauta de que cuando yo venga, primero paso por estas producciones, recordemos el análisis sintáctico, primero paso por estas. Cuando yo quede acá, cuando yo llegue acá, ya f va a llevar un valor, ya sea dígito o nulo, pero lleva un valor. Entonces, digo, bueno, f.val va a ser, perdón, if f.val es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, ¿qué hago? Si es distinto de nulo, tengo que imprimir el valor. ¿Sí? Entonces esta es la regla semántica. Y que si viene el primer elemento, viene un valor distinto a nulo, es decir, que si viene un valor distinto a nulo, tuve una reducción por esta producción, que es decir, es un dígito. Porque ¿cuándo va a ser nulo? Va a ser nulo solo cuando sea letra. Y las letras no las busco imprimir. Entonces, cuando sea el valor distinto de nulo, imprimo el valor. Acá arriba va a ser algo muy similar. Cuando el valor sea distinto de nulo, voy a imprimir, coma, valor. ¿Sí? Estas son, estas son mis reglas semánticas para este caso. Probemos si funciona. Bien. Digo, bueno, 1. Viene 1. Cuando viene 1 me voy por esta producción. f.val igual a dígito. Después reduce. ¿Dónde reduce? Recordemos, reduce en el OR beta, ¿verdad? En la segunda producción de la forma estándar, que es esta. Bueno, luego reduce por la segunda producción de la forma estándar y me voy de este lado. ¿Qué hago acá? Pregunto, if val es distinto de nulo, sí. ¿Por qué? Porque me fui por este lado. Recordemos, me fui por este lado. Me voy por este lado y es un print f.val.
¿Y quién es f punto val? Es 1. ¿Sí? Siguiente. Viene coma A. Vamos a hacer los dos de una vez, coma A. Coma A es decir que me estoy yendo por este lado. L, F. Esta F, para llegar a este lugar, vino por este lado, la de abajo, donde F se le asignó el valor de nulo. Ahora pregunto, if f.val es distinto de nulo, no, no es distinto. ¿Por qué? Por la producción que está en celeste. ¿Por qué? Porque este f.val es un nulo, porque es una letra. Como no es nulo, como es nulo, perdón, no hago absolutamente nada, ¿verdad? Porque esta condición solo se cumple solo se cumple si es distinto de nulo el valor. Y aquí el valor que llevo es nulo, ¿verdad? Entonces no hago nada. Siguiente. Coma 2. Me quedo en la misma producción, aquí en ciclado, aquí está la recursividad. Y me voy por este lado. ¿Por qué? Porque es un dígito. f.val igual a dígito. Bien. Ahora, eh, vengo y pregunto, f.val es distinto de nulo. Sí. ¿Por qué? Porque ahora este tiene un dígito. Entonces, imprimo coma, el valor que lleva. Imprimo coma, y ahora el valor que lleva. ¿Quién es el valor que lleva? 2,2. ¿Sí? Siguiente. Coma B. Como sé que me quedé en la recursividad, me quedo en esta L, F. Ahora viene coma B. ¿Quién es coma B? En coma B me voy por esta producción de letra. Y vuelvo a preguntar. ¿Este valor de F es distinto de nulo? No, porque me fui por esta producción, donde el valor se le denominó nulo. Entonces no hago nada. Siguiente. Coma 3. Coma 3. Me quedo en esta producción, ¿verdad? Porque ahí es la recursividad. Solo que F se fue por este lado. Y pregunto, ¿esta F, el valor es distinto de nulo? Sí. ¿Por qué? Porque se le asignó un dígito. Entonces, ¿qué hago? Imprimir, coma, valor, coma, valor. Siguiente, coma C. Me quedo nuevamente en la producción de la recursividad y pregunto, ¿cómo es el valor de F? El valor de F me fui por esta última producción. Es F.valor igual a nulo. Y pregunto, if el valor es diferente de nulo. No, no es diferente de nulo, es igual. Entonces no hago nada. Y con ello termina de aceptar la cadena y termina el análisis semántico. ¿Verdad? Entonces se cumple lo que a mí me habían solicitado. ¿Dudas hasta acá? Si logran ver, aquí pues Osmar nos comentaba que era lo que ya habían visto, ya lo habían realizado en el laboratorio, pero ahora como que ya le estamos poniendo un nombre. Ahora se le está poniendo un nombre, el cual es eh, el análisis semántico. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Sí lo logran ver? Esto es algo demasiado sencillo.
Ahorita hicimos una comprobación. A la larga fue una comprobación de tipos. Muy, muy básica, pero fue una comprobación de tipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvimos comprobando qué tipo venía. Dudas hasta acá. Gracias, Selvin. Bueno, ahora quiero que miremos este caso. Con esta misma gramática, este, este. ¿Cuál tendría que ser la salida de esta? A, 1, 2. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál tendría que ser la salida de A, 1, 2? ¿Alguien ahí me puede decir? ¿Cuál tendría que ser? 1, 2, correcto. Veamos si mis reglas semánticas aceptan ese caso. Veamos si lo aceptan. Bien. Viene A. Como viene A, sé que viene por este lado. ¿Sí? Como es el primer elemento de la lista, yo sé que viene en la segunda producción. Reduce por acá. ¿Sí? ¿Qué valor lleva? Nulo. Y pregunto, ¿es distinto en nulo? No, no es distinto en nulo porque es igual. Entonces no hago nada, no imprimo nada. Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego viene y desplazo coma 1. Cuando desplazo coma 1, me voy por este lado. Y como sé que vino 1, f produce dígito. Dígito es f.val igual a dígito. Y pregunto, ¿el valor de f es distinto en nulo? No, no es distinto en nulo, porque tiene dígito. Entonces imprima, coma, f.val, coma. ¿Quién es f.val? 1. Aquí tenemos un error. Esta coma. ¿Se dan cuenta? Es un error. Entonces, acá yo las reglas semánticas, o mejor dicho, las reglas semánticas que yo puse, no, no me aceptan todas las posibles situaciones que se pueden presentar en el lenguaje. Entonces mi regla semántica está mal escrita. Yo representé mal, de mala manera, la realidad que me estaban solicitando, porque la salida era 1,2. Esa era la salida. Pero aquí yo tengo una coma al inicio que me está haciendo ruido. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tuve que haber cómo tuve que haber yo solventado esta situación? ¿Alguien me puede decir a mí cómo puedo venir y solventar esta situación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo tuve que haber solventado esta situación?
¿Cómo creen? Es a palabras así sencillas, no necesariamente reglas semánticas, sino que me digan, hay que llevar el control de esto, necesito saber esto, cosas así. ¿Cómo creen ustedes que se solventa este problema? Porque acá, según mis reglas semánticas que escribí, tengo como salida 1. Al final va a quedar así, 1,1,2, pero hay una coma al inicio que me está haciendo ruido. ¿Cómo solvento eso? A palabras así, eh, palabras coloquiales. Esto se solventa llevando el control del primer elemento. Siempre tengo aquí, para este problema, voy a tener que llevar el control del primer elemento y saber si ya vino el primer elemento. Entonces, eh, yo propongo lo siguiente. Bueno, si ya vino el primer elemento de dígito, es decir, que L produce, L punto primero va a ser igual a true, verdadero. Voy a tener un caso contrario. Voy a tener un caso contrario, else, falso. ¿Sí? Entonces, ahorita ya sé si viene o no viene el primer elemento aquí en la primera producción. Ahora vamos acá. Bueno, aquí tengo dos L, este L y esta L, ¿sí? LL. No puedo venir y decir, esto, por ejemplo, porque no voy a saber a qué L me estoy refiriendo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo solventamos. Cuando venga L, me voy a referir a este. Cuando venga L1, me refiero a este. Si tuviera otra L, es L2 y así sucesivamente. L sub 2, ¿verdad? L sub 1, L sub 2 y así sucesivamente. Me voy a ir refiriendo a las L de la producción, tanto el que produce como los que están dentro de la producción. Vamos a ver ahorita. Bueno, yo sé. Voy a preguntar. F punto vale es distinto en nulo y L sub 1 punto primero es igual a falso. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Si el valor de f, que es, es este elemento gramatical, es distinto de nulo, es decir, que si viene un dígito y L1, recordamos que L1 es este, L1, el primero de L1 o la propiedad primero de L1 es falso, es decir, no ha venido todavía el primer elemento de la lista. Entonces imprimo f.val. ¿Sí? Y ahora no solo lo voy a imprimir, sino que voy a decir L punto primero es igual a true. ¿Por qué? Porque ya vino. ¿Y quién es L? Es esta de acá. Es el que está produciendo. ¿Quién es L1? Es el que está acá. Es el que está ya dentro de la producción. Si yo tuviera otro acá, por ejemplo, él sería L2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Caso contrario, else sería un else if. Es f.val. Siempre tengo que hacer la validación del tipo que tiene que ser dígito.
este que está subrayado en celeste. Solo que acá L primero va a ser true. Siempre va la validación del tipo y L1 es este L punto primero es igual a true. ¿Qué voy a hacer acá? Acá sí voy a imprimir coma valor. Y siempre tengo que subir o sintetizar L primero, ¿verdad? Y básicamente lo que empezó siendo algo tan sencillo se convirtió en algo bastante complicado. En cierta manera complicado. Entonces, se convierte en esto, ¿verdad? Ahora miremoslo. Sigue viniendo estos valores, ¿verdad? A,1, 2, A,1, hacia A,1, 2. Bueno, viene A se va por este lado. Y ahora digo, bueno, como es la primera producción, me voy por este lado. Y digo, bueno, f.val es distinto de nulo. No, no es distinto de nulo. ¿Por qué? Porque es un nulo. Entonces me voy por el else. Es esta producción. Caigo acá. En este ciclo, en este flujo, perdón. Y digo L' igual a falso. Es decir, no ha venido el falso. Desplazo coma 1. Y caigo en esta producción. F cayó en esta producción. Y es un f.val igual a dígito. Y ahora pregunto, f.val es distinto de nulo. Sí, porque es un dígito. Y L.prim es igual a falso. ¿Quién es L.prim? Fue esta que caímos en la producción anterior. ¿Es igual a falso? Sí, sí es igual a falso. Le voy a poner un igual. ¿Es igual a falso? Sí, sí es igual a falso. Entonces, imprimo solo el valor. ¿El valor de quién? De f, en este caso es dígito. Para este ejemplo es 1. Y L' ahora ya es verdadero. Ok, seguimos. Desplaza ahora el compilador, coma 2. Y digo, bueno, como es coma 2, sé que viene por esta producción. Y digo, y pregunto, ¿el valor es distinto de nulo? Sí, porque esta producción es dígito. ¿Y L.prim es falso? No, porque en la producción anterior le puse verdadero. Entonces me voy al siguiente if. If el valor es distinto de nulo, sí, porque viene un dígito. Y L.prim es verdadero, sí, por la producción que está en celeste. Entonces imprima, coma, f.val, coma, ¿y quién es f.val? 2. Y siempre voy a tener L' verdadero. Y con eso se solventa el problema que tenía de la coma, ¿verdad? Básicamente lo que acabamos de ver es una simple comprobación de tipos, ¿verdad? Entonces, dudas hasta acá. Si logran ver, si lo lograron ver, lo vamos a dejar hasta acá, no vamos a venir y a ver otro ejemplo. Existen muchos casos de uso de esta
de los compiladores, pero lo vamos a dejar hasta acá. Dudas en este momento. Voy a compartir pantalla porque quiero que miremos algo antes de terminar la clase. Ahí está. Bien. El análisis semántico se ejecuta, o las reglas semánticas se ejecutan. No, estos temas ya no vienen en final. Viene hasta recuperación de errores. ¿Sí? Estos temas ya no vienen. Solo es porque nos queda una clase y que quería darles una introducción al análisis semántico. Las reglas semánticas se ejecutan al momento de reducir una producción. Entonces, cuando ustedes tienen reducciones en las producciones, en ese momento se ejecutan las reglas semánticas. Voy a dibujar el árbol de esta cadena. A produce F y L produce F. Viene coma. Viene coma 1. Esto produce L. Viene coma 2. Y esto produce L. ¿Sí? Bien, básicamente este es el árbol de esta producción con esta gramática. Ay, perdón. Aquí va algo todavía. Aquí es F. Y aquí es F. ¿Sí? Ahí está. Entonces básicamente es este. L, F, L, F, ahí me voy enciclando. Bien. Cuando viene el primer elemento, este f.val, .val es igual a nulo. ¿Sí? Basados en lo estoy haciendo basado en la producción, en la regla semántica, perdón. Voy a quitar todo esto para irme ahí validando. En la primera, como primer punto, lo que hago es esta producción. Entonces vengo y digo f.val, mejor solo val. El valor de f es igual a nulo. Y eso se produce en la reducción. Bueno, luego cuando hago f produce f, l produce f, me voy por este lado. Vamos. Y pregunto, f.val es distinto de nulo, pero ¿quién es f? Es este. No, no es distinto de nulo. Entonces me voy por este lado. En L, como es nulo, me voy por el siguiente, me voy por el else. Entonces digo, bueno, L.prim es igual a falso. Voy a poner 0 para no complicarme. 0. Bueno, eso fue en este caso. Luego, ¿qué hace el compilador o el análisis sintáctico? El análisis sintáctico lo que hace es desplazar coma. ¿Puedo reducir con coma? No, todavía no puedo reducir con coma. Entonces, ¿qué hago? Desplazo 1. Luego de desplazar 1, me voy por este lado.
por f produce dígito. Bien, entonces acá tengo que el valor de f, val, va a ser igual a 1. ¿Sí? Y ahora sí reduce por todo. Ya reduce por todo. Y me voy en este punto. Caigo en esta producción. Y bueno, y digo, bueno, f.val es distinto en nulo. No, porque f.val tiene un valor que es 1. Y L1.prim es igual a falso. ¿Quién es L1? Es este. Es este. Este es L1. ¿Sí? ¿Es igual a falso? Sí, porque tiene un 0. Entonces, imprimo el valor. Imprimo 1. Aquí está mi consola. 1. Ok, imprimí 1 y L.prim es igual a verdadero. Prim es igual a verdadero, que es 1. Para no complicarme. Bien. Luego viene y desplaza el siguiente, que es coma. ¿Puedo reducir? No, no puedo reducir, no he terminado la producción. Entonces desplazo el siguiente, que es 2. Bueno, vengo con 2 y me voy de este lado. F produce 2. Reduzco. Y le asigno f.val igual a dígito. Val es igual a 2. ¿Sí? Bien, ahora pregunto. Y ahora sí puedo reducir. ¿Reduzco en quién? En L, F, ¿verdad? L, F. Subrayo todo y digo, bueno, L, F. Y pregunto, if f.val es distinto en nulo. No, sí, es distinto en nulo porque tiene un valor de 2. Ok. Y L', L.prim, perdón, L1.prim es falso. No. Se convierte en L1. No, porque este prim, L1.prim es verdadero. Ok. Entonces me voy al siguiente. Me voy a la siguiente validación. Digo, f.val es distinto en nulo. Sí, es distinto en nulo. Y L1.prim es verdadero. Sí. Ah, bueno, entonces imprima, coma, el valor de f. ¿Quién es el valor de f? 2. Ah, bueno, entonces imprima, coma 2. Y asigne L1, perdón, LL, prim, verdadero. ¿Sí? Y ahí me voy. Entonces básicamente quedó así el árbol con los valores semánticos que se ejecutan en las reducciones. Bien, básicamente no espero tampoco que comprendamos al 100% el tema, solamente es una pequeña introducción. A nivel de reglas semánticas se puede hacer de todo. En el siguiente curso se quedan viendo gran parte del curso estas reglas semánticas, entonces es muy grande el espectro del análisis semántico. Y bueno, pues ahí sí que no era el objetivo venir y darles un contenido así muy avanzado de reglas semánticas, sino que simplemente darles y que vean cómo es que se manejan las reglas semánticas o el análisis semántico. Por mi parte es todo, sería esto todo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en general de los compiladores, en general del curso.
pues me lo pueden hacer ahorita. Si alguien tiene alguna duda, me la pueden hacer ahorita directamente. Ya sea, como les digo, de compiladores, del curso, de lo que necesiten, ¿verdad? Para ir culminando. Y bueno, entonces, si no hay más dudas, para mí fue un gusto impartir el curso a ustedes. Como les digo, yo les deseo lo mejor. Espero que aprueben el curso. Y voy a hacer una cuestión. Voy a tomar una foto de los que están conectados. Estamos. Bueno. De los que están conectados, todos tienen un punto extra. ¿Verdad? Les voy a dar un punto. Y a 2 personas les voy a dar más. Que fueron las personas que más interactuaron en el curso. En este caso es a Osmar. Osmar, te toca 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos extras. Y la otra persona es Selvin Orlando Hernández. ¿Sí, verdad? Sí. Osmar y Selvin pues tienen 2 puntos, los demás tienen un punto extra, ¿verdad? Que es para incentivarlos y que sigan en el curso, ¿verdad? Si les queda algo en el proyecto todavía pendientes, pues que le echen ganas, es para ahí, para incentivarlos, ¿verdad? Y animarlos a que sigan, ¿verdad? Que créanme que en 24 horas se puede avanzar mucho todavía, ¿verdad? En un proyecto, entonces pues échenle ganas. Y pues como les digo, Osmar y Selvin, gracias ahí por siempre participar. A veces en la virtualidad es un poco más complicado que todos participen. En una clase a veces es más difícil romper el hielo y todo, pero pues Selvin y Osmar pues siempre estuvieron ahí siguiéndome el paso en los ejemplos. Bueno, no dudo que los demás, pero pues ellos participaban, estaban más activos en la clase, entonces eh, creo que tiene tiene su recompensa merecida, que es les doy 2 puntos, ¿verdad? Extras para que, créanme, que quienes se quedan por un punto. Entonces, pues ahí esperemos que no sean de ustedes y si llega a pasar, pues que estos puntos les ayude, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde va el mundo de compiladores? El mundo de compiladores es muy grande y hay un punto en el cual no hemos incursionado. Y vamos a ver dónde está esta cosa. Solo déjenme ver dónde está. No la encuentro. Pero bueno. ¿Hacia dónde va el mundo de compiladores? Bueno, a nivel, por decirlo así, a nivel de teoría de compiladores clásica, creo que ya topamos. En ese sentido, ya no va a haber venir un nuevo, por decirlo así, un nuevo modelo de compilador. No va a existir un nuevo modelo de compilador, venir y decir de que esta es una nueva técnica de análisis semántico, sintáctico, y definitivamente ya no va a haber un nuevo. Pero lo que sí va a haber es, y no es que exista, no es que va a haber, sino que ya existe,
es el estudio del compilador cuántico. Ya existe compiladores cuánticos, ya existe autómatas y gramáticas cuánticas. Eso es lo que estoy buscando, el estudio de estas cuestiones. Obviamente son asiáticos los que están llevando la batuta en este caso de la computación cuántica. Y pero estoy buscando quiero que miren cómo es una gramática y un autómata cuántico, pero no lo encuentro. El semestre pasado lo encontré, pero ahorita no lo encuentro. Tenía el paper guardado, pero no lo encontré. Entonces ya existe este mundo cuántico, ¿verdad? Siempre nosotros como ingenieros en ciencias de la computación tenemos que tener en cuenta que va a existir un autómata cuántico. En su momento va a existir, bueno, no es que va a existir, ya existe. Y en un momento dado, el uso de computación cuántica eh, se va a dar, se va a dar. Y espero que algún día algún sancarlista no quisiera que ustedes o en mi caso yo, pero que lidere, sea pionero en este estudio. Aquí está. Este es el estudio, fue realizado en el 2000, un autómata cuántico y una gramática cuántica. Voy a dar zoom, no sé si se puede dar zoom a esta cosa. Aquí está abajo. Aquí está, año 2000. Eh, autómata cuántico y gramáticas cuánticas, ¿verdad? Fue realizado en el 2000. La investigación se basa en la mecánica cuántica. Eh, basa en la mecánica cuántica. Osmer es recomendable, ya vamos a hablar más ahorita adelante. Yo lo doy Compi 2, yo lo daba y hace 2 años o año y medio que ya no doy compiladores 2. Esas computadoras cuánticas necesitan una temperatura súper baja. Sí, se necesita una temperatura baja y condiciones de cero ruido. Ruido no quiere decir mucha bulla, sino que ruido eléctrico, ¿verdad? No debe de haber ningún ruido, ninguna condición que perturbe los estados cuánticos, porque los estados cuánticos son fácilmente perturbados. Entonces acá tiene todo el tiene todo el contexto de la computación cuántica y empieza ahí hasta abajo, creo que están las nomenclaturas. Solo son leyes. O este no es el donde tiene las... Creo que estas solo son las leyes nada más de las gramáticas y las autómatas cuánticos. Entonces, existe ya un mundo cuántico, ya tiene que ser, ya va a estar siendo estudiado, ¿verdad? No, todavía no es uso comercial o común cuántico, el mundo cuántico, pero estamos viendo que este estudio fue publicado en el 2000 y fue realizado en el 97, hace más de 20 años. Sí, un poquito más de 20 años. Entonces, muchos tal vez de ustedes tal vez estaban naciendo, eran niños, yo también no estaba tan grande, y ya existía un estudio cuántico. Hacia ese punto vamos, ¿verdad? Hacia ese punto vamos. El punto de compiladores se va a quedar igual. No va a haber un cambio, ¿verdad? Los autómatas van a seguir siendo los autómatas, vienen siendo, como vimos a final del curso, viene siendo lo mismo desde el año 70, entonces no va a haber un gran cambio. Igual los sintácticos vienen desde de los 70, no va a haber cambios en ese sentido. El libro de compiladores, lo único que ha cambiado es que pasó de ser ejemplos en C a ser ejemplos en Java y metió la parte de garbage collector por la orientación a objetos, pero el libro sigue siendo el mismo, las técnicas siguen siendo las mismas, los análisis siguen siendo los mismos, entonces no va a haber una actualización. Donde sí va a haber un cambio y un gran estudio es en todo lo cuántico, ¿verdad? En la computación cuántica. Y pues porque obvio, el compilador está basado, ¿cuál es su base del compilador? La matemática discreta. Y la matemática discreta entiende 0 y 1. Y en el mundo cuántico
Ya no existe 0 y 1. Y existe estados cuánticos que están basados en el principio de superposición, que es decir, puedo tener más de un estado a la vez, ¿verdad? Ese es el principio de superposición cuántico. Entonces aquí rompe todo lo de 0 y 1, sino que puedo tener 0 y 1 a la misma vez. Entonces es un mundo y hasta este camino va a ser que vamos a ir en algún punto. ¿Verdad? Les dejo ahí la inquietud si alguien quiere venir y investigar más sobre computación cuántica. Es un tema que no se toca ni en licenciatura ni en maestrías, ¿verdad? Aquí en este país no se toca, entonces esa pura investigación que se habla de computación cuántica, ¿verdad? Bien, ese es como que enseñándoles hacia dónde vamos en el mundo de compiladores. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta de Osmar, si es recomendable llevar compi en vacas, compi 2. Yo daba compiladores 2 en vacaciones. Es más, yo empecé en la universidad dando compiladores 2 en vacaciones. A mí no, pues cuando yo lo daba no ganaban muchos, ganaban como 6, 7, ¿verdad? Como es compiladores, así es compiladores. Desde cierto año, pues ahí hubieron unos cambios de catedráticos y rotaciones y ahora se da el fenómeno de que pues la gente que se mete a vacaciones, pues hay un alto índice de aprobación. No sé bajo qué, no estoy diciendo que es bueno ni malo, o sea, simplemente es lo que he percibido, que hay un índice más alto de aprobación. ¿Es recomendable? Como yo dejé compiladores 2 en vacaciones, la carga era muy grande, porque el curso de compiladores 2 es más grande todavía que compiladores 1. Entonces, hasta cierto punto era casi imposible porque no se podía adaptar el tiempo a los proyectos que se daban, ¿verdad? Eso fue cuando, o sea, las veces que se dieron, cuando yo fui estudiante, después cuando me convertí en catedrático, siempre era esa temática y era un tiempo bastante, a veces incluso mal invertido, porque nunca lo había llevado y yo llegaba a Compi 2 y el curso era muy extenso, para un mes era prácticamente imposible. Y tenía los resultados que se tenían, era muy baja la tasa de aprobación, los proyectos eran muy grandes, terminaban a mediados de enero, entonces era muy complicado. Solo aprobaban los que ya habían ganado el laboratorio y unos que ya habían llevado 2 o 3 veces el curso. Alguien que empezaba a llevarlo por primera vez no lo aprobaba por lo regular, nunca se aprobaba. Luego hubieron, como les digo, las reformas ahí en cursos de compiladores, más que todo lenguajes y compiladores 2, que hubo ahí un par de reformas y creo que la temática cambió. Desconozco cuál es, la verdad. No sé cuál será la temática ni la metodología ahora de darle el curso en vacaciones, pero sí he escuchado que la tasa es un poco más alta de aprobación, ¿verdad? En su momento, cuando yo lo llevé el curso hace años y cuando yo lo impartí, ¿era recomendable? Mi respuesta es no es recomendable, la verdad. Ahora no sé, no te podría decir a la ciencia cierta si es recomendable, que, que podemos como que sí, la verdad que no te podría decir, ¿verdad? Porque el curso como tal de compiladores 2, el contenido es muy fuerte, ¿verdad? Que es muy duro, como para venir y llevar en un mes todo esto. Como les digo, terminaron los laboratorios a mediados de enero y desde el primer día ya teníamos la enunciado de proyecto, el contenido, si vieron el contenido es bien duro, y ahorita vimos un poco de análisis semántico, pero es bastante complicado. El código intermedio es bien complicado asimilar cómo generarlo, leer código intermedio y hacerlo todo eso en un semestre, en un mes, no da tiempo. Sinceramente es como venir y jugar un partido de fútbol de 90 minutos en 10 minutos y querer que se tenga el mismo desempeño. No se puede, no se puede. Como les digo, lo que sí sé es que cambió la metodología
desde que yo dejé de dar curso en vacaciones, cambió metodología y desconozco cuál es. Desconozco cuál es, pero lo único que sí sé es que ha aumentado la tasa de aprobación. Pero solo es en vacaciones. En semestres la tasa de aprobación sigue siendo la misma. Entonces, hay algo ahí. No sé qué será. No puedo venir y decir que sí, que es bueno o es malo, no lo sé, tampoco, ¿verdad? Pero que es recomendable o no, la verdad que no te podría decir, la verdad no te podría decir. Sería que te preguntaras a la gente que ha llevado cursos en vacaciones en en este último año, por decirlo así, último año, año y medio, y tal vez ellos te pueden dar una mejor orientación, ¿verdad? Porque si yo no, si se sigue dando como siempre se había dado, no te podría venir y decir. Sí, es complicado, la verdad que trabajar en grupos, un proyecto de programación es un poco complicado, la verdad yo nunca recomiendo que se dé en grupo un proyecto, ¿verdad? Pues, tal vez un proyecto de análisis y diseño ya, tal vez sí, pero ahí no son cursos de programación. Un proyecto de gerenciales uno 2 modelación, también se dan cosas en grupo, pero no son de programar como tal, porque se dan las, lo que comentan, ¿verdad? Que ciertas personas que no trabajan y todo, y se produce, o uno termina haciendo todo, o todos pierden, ¿verdad? Bueno, entonces, no estoy seguro, la verdad, cursos en cursos de programación, o que tengan que ver mucho de generar algoritmos para hacer en grupo, eso sí yo no estoy de acuerdo. No se genera una buena sinergia, no se genera nada bueno, ¿verdad? Y eso de que hacer mi parte, yo hago tu parte y yo lo uno después es complicadísimo, no sé, no pasa, la verdad. Pero bueno, eso ya no desconocía que ya se estaban dando cursos, proyectos en grupo, la verdad. Desconocía eso, la verdad no sabía. Pero y sí sería que se asesoren con otra persona que ya haya llevado el curso, ¿verdad? Y que les diga. Y también que tengan ustedes en cuenta que quieren, ¿verdad? Si quieren ganar el curso rápido, o si quieren aprender, si se quieren dedicar al mundo de las ciencias de la computación, ¿verdad? Si quieren ser científicos, porque también tenemos la ruta para ser científicos. Si alguien quiere tener un perfil científico, pues recomiendo que lo lleve en semestre o cosas así, ¿verdad? O si alguien quiere salir ya, entonces son otras cuestiones, no está mal querer salir ya, ¿verdad? O sea, a veces a uno le agarra la desesperación dentro de la carrera y lo que más quiere es salir, ¿verdad? Entonces depende de muchas cosas, pero sí les recomiendo que hablen con la gente que ya aprobó el curso. Y una última cuestión, ahí, ahorita que sale el tema, recordemos que aprobar o cerrar una carrera no certifica el que se vayan a graduar. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con unos compañeros ahí de otras que trabajan en unas ciertas áreas de la universidad y me estaban comentando que sistemas tiene una decadencia a nivel de egresados. Es decir, estamos generando como universidad menos ingenieros en sistemas, a pesar de que tal vez ahora se puede cerrar más fácil, pero no se están graduando. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, que cerrar o ganar ciertos cursos o salir de cierta área no nos certifica o no nos asegura a nosotros que nos vayamos a graduar, sino que lo que nos asegura graduarnos es echarle ganas, la verdad, y no tirar las cosas, ¿verdad? Porque hay quienes que se cierran y ya no hacen tesis, cierran y no se hacen privado, y se quedan ahí, y ya no. Conozco a varios que cerraron y nunca terminaron, o les falta un seminario y ya no lo sacan porque ya empiezan a trabajar y todo, y entonces lo único que nos certifica a nosotros salir de la carrera
totalmente graduados, es echarle ganas, ¿verdad? Échenle ganas, así como ustedes ahorita terminaron el curso. ¿La tesis se puede hacer mediante una beca a otro país? Sí, sí se puede. Por ejemplo, te vas a otro país y en ese, por ejemplo, puedes hablar en la dirección de escuela y te pueden decir, ¿qué va a hacer allá? Bueno, yo voy a estar allá viendo temas de voy a estar viendo temas de Internet de las cosas. Voy a estar trabajando en un proyecto de Internet de las cosas para hiperconectividad en una universidad X. Ah, bueno, entonces usted escriba todo lo que está haciendo y eso ya le cuenta a usted como su tesis. Ah, bueno, entonces ya regresas al país, presentas tu trabajo y ya empieza a hacer como que si fuera tu tesis, ¿verdad? Sí se puede. He escuchado gente que se ha ido a Taiwán y hayan hecho su tesis, regresan como en 8 o 10 meses, a veces una beca pequeña, regresan y ya que el trabajo que fueron a hacer les pasan como tesis, ¿verdad? No, sí se han dado casos. Lo ideal sería venir y encontrar una beca muy buena, ¿verdad? Otra cosa que pueden hacer es picarle a graduarse y buscar una beca para maestría e irse, ¿verdad? Porque pues una beca para maestría es mínimo 2 años, ¿verdad? En otro país, otra realidad también, ¿verdad? Básicamente eso, no sé si tienen alguien otra pregunta. Como les digo, preguntas de cualquier índole. Y bueno, pues, ¿qué maestría? Bien, ¿qué maestría? Voy a decir una cuestión. Yo recomiendo una maestría en que no te enseñen a tecnología. Por ejemplo, las famosas maestrías de Data Science. Como ahorita está de moda todo lo de ciencia de datos, la famosa maestría de Data Science. Hay universidades que la dan. No solo nacionales, sino extranjeras. Y cuando miras el pensum, cuando miras el estudio, miras y curso número 1, uso de Python, uso de R, manejo de manejo de datos con Python. Jóvenes, Python ustedes lo pueden aprender en YouTube, pues. Python lo pueden aprender en Coursera. No es necesario estudiar una maestría para ir a ver Python. Y así es muchas veces lo de Big Data también. Por ejemplo, una maestría de Big Data. Cuando miran, manejo de Power BI. O sea, manejo de tecnologías de Big Data. Por ejemplo, Hadoop. Eh, todo lo que conlleva el ecosistema de Hadoop. Entonces, no busquemos maestrías que vayan orientadas a uso de tecnología, sino que sean maestrías que soporten esa tecnología. Por ejemplo, ¿qué esperaría yo para una maestría de Data Science? Estadística inferencial, estadística predictiva, descriptiva, métodos de para hacer regresiones lineales, polinomiales, machine learning, pero que me enseñen algoritmos como tal, que me enseñen la teoría. ¿Y a dónde lo aplico? Pues lo puedo aplicar en R, lo puedo aplicar en Python, lo puedo aplicar en el lenguaje que sea, pero la base la tengo. Y eso hace un verdadero data science. Porque la verdad, un data science es un científico de datos. Es un científico, no es un programador. Entonces, ¿qué maestría les recomiendo a ustedes? Pero una maestría que no les enseñan a usar tecnología. Si ustedes miran en el pensum de estudios, uso de Python, uso de tal, o sea, jóvenes, eso lo van a ir a aprender en cualquier lugar, pues. Incluso en los trabajos. Yo conozco a gente que se ha dedicado al data science a puro trabajo. En el trabajo aprendió a usar Python, aprendió a usar R, aprendió a hacer algoritmos de machine learning, cosas así, pero es a pura práctica. Entonces, depende de qué es lo que quieren, qué es lo que quieren cada uno, pero no nos centremos en cosas de tecnología. Por ejemplo, una maestría en base de datos, uso de SQL Server, o sea,
cuando salgan de la maestría, cuando miremos, la gente solo sabe usar SQL Server. Entonces, no es así, ¿verdad? Tiene que ir centrado a métodos, a técnicas, como dice el libro de compiladores, a principios, técnicas y herramientas. Tiene que ir centrado a como el concepto. Es como que si, por ejemplo, acá en compiladores, en lugar de todo el contenido, yo les enseño cómo usar JLEX, COP. Entonces ustedes vienen y se enfrentan a otro escenario, ya no van a saber reaccionar, sino que aquí en compiladores se les enseña las técnicas, los algoritmos y todo. ¿Bajo qué tecnología pueden ir? Pueden ir cualquiera, ¿verdad? Bajo esa línea, ¿verdad? Hay una maestría aquí en ingeniería, muy buena, la verdad. Es esta. A veces es muy buena, pero a veces creo que poniéndole los nombres la gente no es muy buena también, ¿van? Por eso no lo hace tan... Es esta, la maestría en artes, la maestría en estadística aplicada. Ese me atrevo a decir que es la maestría más potente a nivel de datos aquí en Guatemala, la mejor, pero tal vez el nombre no está bien orientado, ¿verdad? Porque es una maestría en estadística aplicada, pero es el nombre, pero esto es todo lo que debe de saber un científico de datos. El perfil de egreso es un científico de datos, ¿verdad? Entonces, miren el pensum, este es el perfil, es un científico de datos. Esta maestría en estadística aplicada es muy buena, ¿verdad? Y si se dan cuenta, no está orientada a uso de Python, uso de R, uso de esto, uso de aquello. O sea, no viene y dice, ustedes muchas veces van a encontrar maestrías que dicen literal en los nombres de los cursos, Python aplicado tal, R aplicado tal, uso de Hadoop para el Big Data y cosas así. Entonces, no es así, ¿verdad? Entonces, esto es una muy buena maestría, la verdad, la que les estoy pasando. Y bueno, siempre está el lado que dice la gente, sí, que en sistemas no sale con una, no son gerentes, no tiene área de administración y todo, ¿verdad? Que esa es otra parte, ¿verdad? Que nosotros no tenemos el área de administración un poco, o gestión un poco baja. Pueden irse a dedicar sacar una maestría que les corresponda para la gerencia. Yo saqué, hablando un poco de mí, yo saqué esta maestría. También yo lo saqué en USAC, ¿verdad? Es la maestría en tecnologías de la información. El perfil de egreso es como un gerente de tecnología con una tendencia a la investigación. Vean el pensum de estudios de las dos, esas tal vez las que yo recomiendo a nivel San Carlos, ¿verdad? Yo estudié en la San Carlos también la maestría, es la última, la de tecnologías, es la que yo saqué. Vean la carrera, es como les digo, el primero que les saqué, que les pasé de estadística, el perfil de egreso, tengo varios compañeros que sacaron esa, que ese sí es un verdadero científico de datos, solo que el nombre es estadística aplicada. Y el segundo es la que yo saqué, que el perfil de egreso es un investigador con una mezcla de gerente, ¿verdad? Entonces lean los pensum si les interesa, ¿verdad? O pues siempre está la opción de ir a una universidad privada o incluso una internacional, siempre y cuando tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que no aprendamos tecnologías, sino que aprendamos métodos, ¿verdad? Que no nos centremos en... Está bien ser fieles a tecnologías y todo, pero que no pensemos en venir y decir, este es data science porque están enseñando a usar Python y en la vida real cuando miremos en el empleo les están solicitando usar R, ¿va? Es que yo lo aprendí todo en Python, ¿va? Entonces, ahí como que no va. Lo que entendamos bien por qué pasan las cosas, ¿verdad? Porque hay un curso en Coursera, valga la redundancia, el de Machine Learning, es muy bueno, para, ¿verdad? Para el que quiera medio ahí ojearlo, es un curso de Coursera. Machine Learning dura como 4 o 5 meses por ahí, es muy bueno. Y nunca nos andan ahí enseñando herramientas, sino que teoría, ¿verdad? Cómo funcionan las redes neuronales, cómo funcionan los algoritmos de predicción. Y, y uno sale sabiendo los algoritmos, no tecnología, ¿verdad? Sí.
también, por ejemplo, es que los cursos de cómo usar un lenguaje de programación, mucha, eso se aprende. Eso incluso en YouTube se aprende, o sea, y no van a ir a pagar ustedes una maestría para ir a aprender a usar R, pues, o Python. O sea, eso no, no le veo valor. Y créanme, las maestrías en las universidades privadas son ridículamente caras. Créanme, son muy caras. Aquí en San Carlos, por ejemplo, la de estadística se paga 1,300 por curso, creo yo, algo así. Más de 1,000 por curso. Y la de tecnologías de la información que les pasé la otra, se paga 900 por curso. Haciendo un promedio al año, una inversión al año de entre 10,000 a 12,000 quetzales al año por cada maestría. Mientras que en las privadas a veces llegan a triplicar el precio, triplicar, cuadriplicar el precio. ¿Verdad? Entonces, si estoy pagando tanto para aprender a usar Python, como que no. ¿verdad? Entonces, sí, tengamos eso en mente también, ¿verdad? La relación precio-beneficio. Como les digo, no está de más también ver las opciones en el extranjero. Y si no quieren o no está en sus planes salir, por ejemplo, en mi caso no me llama la atención salir, la verdad. Créanme, a mí no soy una persona que está en sus planes estudiar en el exterior, pero no quiere decir que sea malo, esa es una decisión mía. Pero eso no me ha privado a mí de estudiar en universidades extranjeras. Por ejemplo, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, con la virtualidad, pues ahí pude estudiar ahí en el TEC, en el TEC de Monterrey. Pues son otro nivel, la verdad, hasta virtuales son otro nivel. Y, y fue en línea, entonces pueden ustedes ahí ver aquí les voy a pasar el enlace. Entonces ahí pueden ver el enlace y ver la oferta académica. Si no está en sus posibilidades de salir del país, pues pueden ahí optar a una maestría en línea, ¿verdad? Aquí ahí en el enlace del TEC hay una maestría en inteligencia artificial, es en línea. Bueno, ustedes desde aquí pueden llevar su maestría y cuando salen graduados con título del Tecnológico de Monterrey, que el Tecnológico está en el top 3 de las universidades latinoamericanas, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, sí, créanme, no es por publicidad, pero la experiencia que uno vive en el TEC es otro nivel, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es mi comentario acerca de maestrías. Es bueno que ya vayan pensando en eso. Me gusta, pero sí les oriento, ¿verdad? No vayan no vayan a ir a pagar un montón para ir a aprender R o Python o cosas así, Hadoop, sino que centrados en cómo generar eso, ¿verdad? O sea, qué hay detrás que comprendan ustedes. ¿Qué lenguaje utilicen? Eso ya es como que la aplicación nada más de sus conocimientos. ¿Verdad? Básicamente eso. No sé si alguien ahí quiere agregar algo. Ya se nos está acabando el tiempo también. Entonces, sin más que agregar, espero que hayan aprendido, ¿verdad? Que eso es lo que les dije el primer día de clases, en la clase número 1, que espero que aprendan. Y en la clase 29 espero que hayan aprendido. Nos vemos en el examen final. Muy seguramente el examen final es entre semana y no voy a poder acompañarlos así como siempre lo hago el día sábado, porque ahí sí se me complica un poco. Entonces, cualquier cosa por correo para examen final, sí estoy pendiente del correo. Los temas a evaluar en examen final son desde la introducción a compiladores hasta la recuperación de errores de, del análisis sintáctico. ¿Van a venir preguntas? Posiblemente. Sí, hay veces que viene parte teórica, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. No sé cuándo va a ser el examen final. Imagino que va a ser entre la otra semana o si no hasta la siguiente, ¿verdad? Pero pues estén pendientes. Yo creo que ya está publicado el horario de curso de exámenes. Bien, entonces, si no hay mucho que agregar, espero que tengan un buen desarrollo de carrera. Espero que no tiren la toalla en ningún punto. Espero que le echen ganas, así como
como le echaron ahorita en este curso, que sean así todos los cursos, que le echen ganas, por favor no desmayen en algunos cursos, no desmayen en el camino, les falta todavía la mitad. Sigan, 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 sigan. No le echen, no se desanimen y tampoco se desanimen cuando vean a veces un compañero ya salió a la gran, aquel ya salió, cosas así. O sea, todos tenemos nuestro tiempo, llevamos nuestro tiempo y si vamos en tiempo y no vamos, podemos ir caminando lento, pero caminando siempre, ¿verdad? Entonces, avancemos siempre, no nos rindamos en el curso, en la carrera, perdón, y pues cualquier cosa, pues tienen mi correo, me pueden consultar cualquier cuestión, ¿verdad? Espero verlos en algún futuro y que tengan un buen día.